Bien, buenas tardes, tengan todos bienvenidos a este conversatorio sobre nazifascismo, que es el precedente a este proyecto que nosotros tenemos y que vamos a presentar a partir del mes de octubre, que tiene que ver con el curso de profundización sobre el nazifascismo alemán. La idea de este conversatorio es quizás acercarnos un poco a la temática que vamos a trabajar durante el curso de profundización, a hablar un poco sobre la parte administrativa y aquí yo sí quisiera que, no sé si en esto el doctor Alejandro Rodríguez nos puede apoyar, ya que es el coordinador de investigación y que está pues apoyándonos en la parte técnica en el día de hoy, para que nos pueda dar algunos tips en términos administrativos para aquellas personas que tengan interés por el curso de profundización, ¿sí? Eh, nada, escucharnos acá en este conversatorio, donde pues vamos a ir dando pues una visión general sobre, creo que varios aspectos, ¿no? Uno, ¿por qué es importante estudiar el nazifascismo alemán? Y yo creo que una de las grandes preguntas que uno siempre se hace con un fenómeno histórico y es cómo ocurrió. O sea, cómo fue posible que ocurrió tal fenómeno histórico y en este caso el nazifascismo alemán que termina deviniendo en un totalitarismo. No va a ser el único totalitarismo histórico. Vamos a tener el caso del estalinismo soviético, el totalitarismo soviético, en el caso de Camboya y en la actualidad tenemos un totalitarismo con el Estado norcoreano. Entonces, ¿cómo es posible que se logre o una persona y un partido político logren tener tanta preeminencia, tanta influencia o tanto poder sobre la sociedad? Yo creo que esa pregunta ronda en la cabeza de todos los interesados en estos temas políticos, sociológicos, históricos, filosóficos. Entonces, la idea de hoy es acercarnos un poco a ello. Quienes van a estar a cargo de este curso de profundización es el doctor Germán Guía Caripe, el doctor Joaquín Ortega, el profesor José Astudillo, el profesor Víctor Sandoval y esta persona que les habla a ustedes el día de hoy. Entonces, yo quería, si ya ir escuchando, a ver qué quería decirnos el profesor Astudillo con respecto el tema político, porque cada uno de los profesores que he presentado va a tener la responsabilidad en un área en particular, ¿no? El profesor José Astudillo me va a acompañar eh, en las disertaciones y en el abordaje de cómo Hitler termina siendo canciller con plenos poderes en Alemania en el año 33 y con la ley de concesiones de plenos poderes en Alemania. En el caso del profesor Víctor Sandoval, que va a trabajar el tema del ocultismo y el aspecto estético del nacionalsocialismo. El profesor Joaquín Ortega estará trabajando el tema de la simbología nazi fundamental y el profesor Germán Guía Caripe estará trabajando el aspecto militar. Entonces nos escuchamos, hoy es un conversatorio y vamos a ver qué sale de este conversatorio el día de hoy. José, ¿qué nos tienes que decir? Bueno, saludos a todos, de verdad que muy contento de participar en esta actividad. Y bueno, vamos, yo quería más que profundizar demasiado el día de hoy, mi intención y creo que la intención de todos los que vamos a dictar esta actividad, este taller, es que hoy nos conversemos, hagamos una especie de introito en los temas. Este es un tema muy grueso, que es el tema del ascenso de Hitler al poder y todo el tema de la simbología. El profesor Ortega seguramente nos profundizará sobre el tema de la simbología o nos comentará algo sobre el tema, pero en este momento a mí me interesa como dejar algo el día de hoy como esa incógnita, dejar algunas incógnitas en ustedes, en los participantes, sobre el ascenso de Hitler al poder. Yo no quisiera hacer demasiada larga esta presentación,
poco, aquí hay un tema interesante que son los dilemas políticos que se le van a presentar a Alemania luego de digamos, el final de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra, y vamos a ver que hay una gran disputa política, hay un gran dilema político. Si Alemania va a seguir siendo una monarquía, es decir, con un miembro de la familia real, obviamente ya abdicando Guillermo II, otro personaje de la familia. Si Alemania va a ser una república, si va a ser un gobierno comunista, por todo el ambiente que se había vivido en Rusia en 1917. Entonces ahí estamos ya problematizando un tema. Es decir, Alemania, la República de Weimar, que es lo que se va a fundar, o la República de Weimar, que se va a crear justamente tras la abdicación de Guillermo II y que es lo que va a pervivir hasta la llegada de Hitler al poder, pues vamos a ver que se debate en una lucha contra las fuerzas comunistas y donde va a haber, por supuesto, la presencia de los movimientos nacionalistas, los movimientos de derecha, y el gobierno estuvo a cargo del centro, es decir, de la socialdemocracia. ¿Okay? El Partido Socialdemócrata Alemán, aquel viejo partido que había fundado Edward Bernstein en el siglo XIX. De tal manera que ya hay un tema bien interesante. Friedrich Ebert, por eso yo coloqué la frase allí, él quería que fuera el mismo Kaiser o la misma monarquía que resolviera la paz, es decir, que llegara a la paz con las potencias, para que de esa forma desatara el nudo que ellos mismos hicieron, ¿no? Es decir, ese embrollo en el que se había metido Alemania fue cosa de la monarquía, según Ebert, y la intención era desatar el nudo que ató, es decir, que la misma monarquía lo hiciera. Ahí, bueno, ya sabemos que nace esa república, la República de Weimar, muy insultada por los nazis. Recordemos que Adolfo Hitler la llamó la joven puta. Ese fue el nombre que utilizó para hablar de la República de Weimar. Y obviamente que ante estas fuerzas de derecha, izquierda, extremas, el ejército, que va a cambiar el nombre, pues va a apoyar al Partido Socialista Alemán. ¿Ok? Están las siglas en alemán. Y bueno, se da el armisticio, un armisticio complejo, un armisticio que va a traer unos puntos duros y que van a ser usados, por supuesto, en este caso, por Adolfo Hitler, para llegar al poder. Es decir, hay un discurso político, hay mucha convulsión social en Alemania, producto, bueno, de lo que ya yo les comenté, las pugnas entre los comunistas, los socialdemócratas, los monárquicos, etc. Entonces, más que yo hablarles del tema hoy completo, porque eso no es lo que vamos a hacer, simplemente dar como un introito. Es decir, bueno, ¿quién es este personaje? Más allá de los datos biográficos que vemos en algún momento, él es un personaje que había sido un soldado y luego de la guerra, tuvo un tiempo, tuvo un ataque con gases, él va a formar parte de una especie de curso. ¿Okay? Él es reclutado para formarse en la Universidad de Múnich, un pequeño cursillo que va a realizar allí, donde estuvo un famoso profesor, Karl Alexander von Müller, que dictó algunas de esas charlas, algunas conferencias y detectó en las discusiones que se hacían que este muchacho tenía cierto talento para la discusión, para el debate y también, bueno, para hablar, para el discurso, de tal manera que hay un capitán por allí, apellido Myers, que lo mete dentro de una sección de información, de propaganda e información, que está encargada del control y vigilancia de las reuniones políticas y de la formación política del soldado. Allí entonces veo que Adolfo Hitler recibe una pequeña formación política y obviamente el ejército tiene una posición política. La posición política del ejército es contra el comunismo, es anticomunismo. Entonces, bueno, vamos a ver que el primer discurso que da Hitler es en 1919 y el tema fue el Tratado de Brest-Litov, ¿okay? Que fue un tratado, como ustedes saben, donde Alemania había, digamos, lo había firmado con la Unión Soviética, un nuevo gobierno de la Unión Soviética, donde habían firmado la paz, una paz ventajosa para Alemania. Y bueno, ese tratado fue deshecho tras lo que fue Versalles. Los avances territoriales de Alemania fueron, digamos, echados para atrás y cosa que Adolfo Hitler va a hablar bastante en sus discursos. Esa reunión fue promovida por el Partido Obrero Alemán
él se afilió con el número 555 y luego, a principios de 1920, cuando ya no formaba parte del ejército, cuando le dan la licencia producto del cumplimiento del Tratado de Versalles, donde el ejército alemán va a quedar reducido a 100.000 personas, a 100.000 soldados, pues él tiene que salir del ejército y él va a asumir la jefatura de propaganda de ese partido, que es el Partido de los Obreros Alemanes. ¿Ok? Entonces va a recibir el apoyo de Ernst Röhm, que tiene el número 70. Es decir, se había inscrito en ese mismo partido, en ese partido obrero alemán, se había inscrito antes que Hitler. ¿Ok? Y dentro de todo el planteamiento, yo quisiera citar rápidamente algunos de los planteamientos del cabo Hitler que él tenía para, digamos, argumentar y para después llegar al poder. Porque uno de los puntos que yo tengo como tesis es que el argumento principal que va a asumir Adolfo Hitler va a ser lo injusto del Tratado de Versalles, de lo duro del Tratado de Versalles para con Alemania, y que eso le va a rendir mucho rédito a él, aparte de otros elementos que él va construyendo, que ustedes lo van a poder notar un poquito acá con esta cita. Él dice, por ejemplo, que la culpa del fracaso la tienen naturalmente los traidores marxistas que dentro del país han atacado por la espalda a los que luchaban en el frente. Es decir, la tesis de la puñalada por la espalda. Hasta aquí coincide lo que Hitler explica a sus camaradas con la opinión de la mayoría de sus superiores, es decir, del ejército. Esa es la opinión del ejército alemán, que pensaba que estaba ganando la guerra y que, bueno, había sido traicionada por unos políticos, muchos de ellos, por ciertos judíos, y que ahí va a explotar Hitler el asunto. Bueno, y aquí dice, cuyo nombre en todos los informes sobre las reuniones es mencionado mucho más a menudo que el del jefe de grupo, Weizsäcker. Hace algo más, echa la culpa del fracaso de Alemania a los judíos y lo explica a sus camaradas. La rebelión espartaquista, todos judíos. Liebknecht, Rosa Luxemburgo, Radek. ¿Quién ha firmado el vergonzoso armisticio judío? Esberg. ¿Quiénes eran los líderes del sangriento del régimen soviético en Baviera? El judío Musham, el judío Lauder, el judío Levin, el judío Levin, el judío ruso Alex Roth. También Eisner era judío. Los horrores de Dachau y Auschwitz tienen aquí sus raíces. Entonces, de verdad que no quiero hacer demasiado largo la presentación de hoy y por eso puse esas imágenes que ustedes ven allí, antisemitas, de la conspiración judía que se va a dar contra, digamos, contra Alemania. Y él, por supuesto, va a utilizar eso como un argumento para llegar al poder. Los intríngules de su llegada al poder es algo que pretendemos desarrollar a lo largo del curso. ¿Ok? A lo largo del curso lo pretendemos hacer. Yo tengo por aquí otra presentación, pero no quiero hacer demasiado esto y espero que si se da la discusión dentro del conversatorio, pues pueda yo, digamos, para reducir esa presentación donde aparecen algunos de los elementos del Tratado de Versalles de 1919. Sin más, bueno, le doy la palabra al profesor Ortega si quiere hablar sobre el tema de la simbología o que diga el profesor Richard cuál es el orden. Permíteme algo, José, disculpa, Joaquín, antes de tu intervención. Esto que mencionaba José es sumamente importante porque en términos históricos los contextos son fundamentales. O sea, para poder entender cómo una organización política termina siendo, primero en términos de capitalización política marginal en la década de los 20, en el año 22, en comparación a 11 años después, en el año 33, a convertirse en una organización política, la primera fuerza política de Alemania, hay que explicarla de acuerdo a los contextos históricos. ¿Sí? Ese partido político que va a comenzar siendo el Partido Obrero Alemán y después de que Hitler tiene cierta pequeña influencia, pero importante dentro del partido, pasa a ser el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, que estamos hablando de inicio de la década del 20, eh, va a pasar por diversas etapas, pero va a haber un proceso de construcción de ese partido que se va a convertir en una organización con una gran influencia, no solamente dentro de la sociedad, sino en su relación con otros partidos políticos. ¿Por qué? Porque
el partido nazi va a tener una función muy ambivalente, ¿sí? Por un lado, es un partido que está inserto dentro de una dinámica legal, pero en sus acciones, paralelamente, también va a tener organizaciones que son ilegales. Y fíjense que cuando uno empieza a ver la forma de organización de ese partido político para convertirse en un órgano con una fuerte influencia y que genera temor en otras organizaciones políticas, digamos que quizás la que la confrontaba era el Partido Comunista Alemán, en las cuales se fueron a las manos en varias ocasiones y que ya en la década de los 30, principio de la década de los 30, amenazó hasta con una guerra civil, porque los enfrentamientos eran a tiros, ¿no? Entre estas organizaciones políticas, pero comenzaron formando las juventudes hitlerianas en el año 22, en el año 23 aparecieron las secciones de asalto, luego la Guardia Mayor o lo que posteriormente va a ser la Guardia Mayor, que son las SS, que son organismos que van a generar terror dentro de, digamos, la dinámica política o proselitista que se va a dar en Alemania, ¿no? Luego vamos a tener a ese partido que va a buscar el acceso al poder por una vía que no es la legal, que es el famoso putsch del año 23, ¿sí? Y esto es interesante mencionarlo porque ese putsch que fracasa va a llevar a Hitler a la cárcel. Hitler va a la cárcel, es enjuiciado, encontrado culpable. En el año 24 se le da cárcel y va a salir de la cárcel el mismo año 24, el 20 de diciembre de 1924. Es decir, no va a tener ni siquiera un año Hitler dentro de la cárcel, se le da un indulto y va a seguir en su acción política, pero ahora entendiendo que ese partido tiene que conseguir el acceso al poder político para destruir el sistema de la República de Weimar, como muy bien señalaba José, es un partido que nace con la intención de destruir el sistema republicano. ¿Sí? Un partido antisemita, es un partido antiobrero, es un partido anticomunista, es un partido que ultranacionalista, por lo tanto, y además es un partido que tiene un proyecto que posteriormente vamos a ver, que es el proyecto de la expansión del pangermanismo, de la influencia de Alemania fuera de sus fronteras. ¿Ok? No de hecho, los partidos que más tuvieron dinámica en Alemania en la década de los 20 hasta los 30 van a ser dos partidos antisistema, el Partido Comunista y el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Entonces, ahí hay elementos importantes que nosotros vamos a trabajar en este curso de profundización. Y yo les decía lo de los contextos porque eh, entender los contextos es darle sentido a por qué ocurrían las cosas. El armisticio del año 18, el Tratado de Versalles, van a servir como elementos que van a nutrir la retórica del nacionalsocialismo, como decía José. Ciertamente, la leyenda de la puñalada por la espalda y los traidores en noviembre viene del armisticio del 18 y viene del Tratado de Versalles, y que son elementos que constantemente va a estar abocando en el discurso del nacionalsocialismo. Eh, quería cerrar esto con otro elemento importante, y es que el ascenso de Hitler al poder se puede ver de varias formas. Una, pudiéramos decir que luego del fracaso del putsch del año 23, Hitler entiende que tiene que irse por las vías legales, pero eso no significa que va a abandonar, digamos, las prácticas ilegales, las prácticas de terror, las prácticas de amedrentamiento, no las va a abandonar, esas van a seguir, ¿ok? Pero entiende eso. Y otro elemento importante es que hay varios sectores de la sociedad alemana que contribuyeron para que Hitler llegara al poder, ¿sí? Y eso lo vamos a hablar en el curso de profundización. Entre esos partidos políticos, ¿no? Los socialdemócratas jugaron un papel fundamental en llevar a Hitler al poder. Entonces, no solamente fue el Partido Nacional Socialista, otra cosa importante es que contaba con un gran apoyo popular para el año 33, era un partido de masas, ¿ok? Y que de una u otra manera logró capitalizar el descontento popular. Bueno, dicho esto, ahora creo que sí,
le vamos a dar la palabra a don Joaquín Ortega. Bien, buenas tardes. Gracias por la invitación y gracias a todos por estar conectados a esta hora. Sí, definitivamente la dinámica del acceso de los nacionalistas tiene una serie de elementos que se parecen mucho a los totalitarismos, ¿no? De hecho, bueno, no hay un totalitarismo que no beba directamente de la propuesta comunista y especialmente de la visión de Mussolini, ¿no? Entonces, un poco lo que yo intentaré conversar en las siguientes clases y profundizar justamente cuál es la relación que va a existir entre esta idea o estos métodos totalitarios y el uso programado, diseñado, pausado y estructurado de las imágenes para convencer a las masas, para convencer a las audiencias, ¿no? Entonces, bueno, mucho de lo que hemos conversado es justamente esta idea, pues, de que el proyecto nazi tiene, digamos, tres o cuatro columnas, ¿no? Una columna militar que significa o que tiene interés básicamente en la disciplina de los nuevos conscriptos y tratar de disciplinar a la sociedad bajo un esquema vertical burocrático, pero específicamente militar. La idea del rearme y la idea de la industrialización para el rearme, es decir, pensar en la lógica de la guerra como el objetivo principal y el medio de construcción de distintas líneas de industrialización de la Alemania de los años 30 y 40. Una columna que es la columna geopolítica, que implica, por un lado, ya lo habían comentado los profesores de mí, la idea de la reunificación, pero también la idea de la expansión, ese uso de la palabra Lebensraum, que es tan importante para el pensamiento nacionalsocialista, que es el espacio vital, y algo que tiene que ver también con esa mezcla de lo social y de lo racial que van a unificar. Es decir, bajo la tesis de distinción entre amigo y enemigo, lo importante es dividir a la sociedad entre buenos y malos, entre nosotros y los otros, que como el nacionalsocialismo, una ideología política prima hermana del comunismo, pues toma esa idea pues de que los buenos son los proletarios y los malos, pero en este caso pues, va a ser el paciente puro y los malos son los judíos o el enemigo exterior. Así que digamos que bajo estas tres columnas vamos a ver cuál sería decir que se van interconectando el amigo y la idea de amigo y enemigo en el caso de Schmidt, la idea de la repetición de una raza, convertirla en verdad, muy al estilo de la propaganda comunista que de alguna manera deconstruye Joseph Goebbels para hacerla mucho más efectiva. Y algo que también es muy importante, la idea pues del parlamentarismo. Hay un odio por el parlamentarismo, hay un odio por la democracia, entendida en su versión democrática y demócrata, y eso genera pues que muchos autores previos al propio nacionalsocialismo, que ya habían alimentado en cierta medida el enzo de Mussolini, sean aquí retomados o renombrados o utilizadas esas tesis con distintos intereses. Pensemos en la teoría de las élites de Pareto o de Gaetano Mosca o en específico de Michels, que de alguna manera ejemplifica cómo un partido político se va a convertir en el hegemón de la sociedad, puesto que hay una serie de personas que están en la cúspide de esa pirámide y que van a bajarle la información y las órdenes al resto del partido político hegemónico o el partido político de mayor fuerza. Allí entra pues entonces la idea eh, principal, que es la comunicación simbólica, es decir, ser lo más económico y lo más directo en el proceso de transmitir una información. Si yo veo caer un rayo, pienso en el dios toro, pienso en Zeus. Si yo escucho el crepitar de un viento frío, pienso en los dioses que vienen desde el área del punto solano del mundo. Y precisamente va a haber una correlación entre fuerzas de la naturaleza
e imágenes. Entonces, todo movimiento político, en este caso militar, se va a valer pues de estas ideas, ¿no? Lo que poéticamente puede entenderse como algo romántico se va a convertir en una idea de batalla, de violencia, etc. Autores de los años 40, de los años 50 del siglo XX dan cuenta de esto a partir de la relación entre el estudio del significado y el significante, la idea del simbolismo y la fuerza que puede tener directamente el color y la colorimetría y la presentación de imágenes frente a personas en solitario o son en grupos. Entonces, bueno, eso va a hacer vamos a hacerlo así, una propuesta novedosa, prácticamente la primera del siglo XX, en donde se mezcla con el nazismo, la idea de modernidad, la idea de progreso, la idea de llevado a sus máximas consecuencias. El modelo Fordista, el modelo taylorista se convierte en un elemento de ayuda para el exterminio humano, pero también va a combinar grandes áreas de la psicología política, de la psicología de masas, de la propaganda y básicamente resumen la gran fuerza que tuvieron los partidos políticos de finales del siglo XIX con las ideas comunicativas o las ideas de adoctrinamiento o evangelización de la Iglesia Católica, y eso va a pero quienes lo llevan posiblemente al mejor de los usos más sintéticos es justamente el movimiento nacional socialista. Veremos algunas cosas también vinculadas a estas famosas conocidas la esvástica o la suástica, el significado y el significante que traen las runas, la conexión también con los estandartes humanos, que no hay duda, la visión de Mussolini las rescata y las reutiliza, y la idea pues del discurso del impacto. Entonces, tanto lo simbólico como el lenguaje tratan de reducirse a la mayor emoción, de verdad que es mayor y total impacto en las masas y en las audiencias. Es un poco algunas de las cosas que vamos a tratar al menos en mi segmento, en mi espacio de conversación con ustedes. Gracias al profesor Joaquín Ortega. Eh, Vamos, no sé si José quería comentar algo con respecto a la temática. Le damos la palabra al doctor Guía, que está turno al bate. No, adelante, perfecto. Don Guía, lo escuchamos. Sí, buenas tardes. Muchas gracias. Sí, estoy acá pendiente. Voy a comenzar a transmitir. Voy a colocar la pantalla para hacer la presentación. Esperando que cargue la presentación, disculpen. Esto lleva su tiempo. Lo estoy transmitiendo desde el teléfono. Sí, bueno, me tocará la parte, lo militar, ¿no? Del tema, que es el tema también que se conoce al nazismo o, o el nazifascismo, ¿no? El nacionalismo alemán se caracteriza mucho por esta influencia de lo militar, ¿no? Y acá vemos un elemento muy importante que sería el militarismo, ¿no? Que es un tema bastante estudiado a través de los teóricos de las relaciones civiles y militares, la guerra rápida y la maquinaria acorazada del Tercer Reich alemán, año 33-45 del siglo XX. Claro, este punto, este contenido está dentro del programa de profundización académica titulado El nazismo alemán, política, maquinaria acorazada, simbolismo y ocultismo, una mirada histórica, como ya señalamos ya prácticamente la periodificación.
Mi nombre es Germán Guía Caripe y aquí comenzamos pues con este breve repaso del tema, ¿no? Y el tema que de alguna manera tocaré será la introducción al tema, evidentemente el militarismo, ¿no? Como una expresión también de esa nación en guerra, prepararse para la guerra, todo el gasto de guerra, ¿no? La Alemania nazi entre guerras se prepara para este hecho. El desarrollo armamentístico, recordarán que Alemania también tuvo vetada por unos tratados de guerra después de la Gran Guerra, como todos conocen, ¿no? Y un desarrollo armamentístico, pues, bajo cuerda, que es que los alemanes desarrollan, ¿no? Esto también es importante de señalar y sería, pues, punto central de este contenido que me tocará, pues, desarrollar en un futuro no muy lejano. Otro elemento que también se toma mucho y que los libros de historia militar, las tendencias, los videos, los documentales, es la guerra rápida, ¿no? Esta guerra relámpago, que es un término alemán que se emplea donde es la combinación de aviones, bombarderos, blindados e infantería en la guerra de tercera generación. Recordemos que también esto forma parte, la guerra también va evolucionando, pues conocemos la primera, la segunda y la tercera etapa, y una cuarta, ¿no? Una cuarta que muchos teóricos pues, representan, ¿no? Que está este concepto de guerra, pues aquí interviene lo industrial, ¿no? Ya comienza con la segunda guerra, con la segunda etapa de la revolución industrial y vemos acá como la infantería, la aviación y los blindados, el tanque, ¿no? Va a proporcionar pues, un hecho significativo en la guerra, en el comienzo de la llamada Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque aquí también me llamó la atención pues, establecer una especie de periodificación de 39 al 42, que es cuando Alemania comienza a invadir a Polonia, Austria, y va poco a poco avanzando, indetenible, ¿no? Bueno, este concepto de guerra rápida, que después con el tiempo se va a estancar, ¿no? Y otra cosa bien importante que hay que tomar en cuenta, cuando la guerra ya del 43, ya el destino de los alemanes se ve dificultoso y surgiendo pues esa gran interrogante, ¿fue Alemania la gran potencia o se vislumbró una cosa que no era así? ¿No? Entonces, y esto se va a poder explicar, pues, estas interrogantes a través del contenido de este punto, ¿no? Otro elemento aquí importante que también se maneja en el punto 3 de mi contenido sería la guerra total, ¿no? Este concepto de guerra total que viene empleándose, pues, hasta los civiles van a sufrir también, ¿no? Y el carro blindado, como expliqué, ¿no? El carro blindado siempre fue la representación de ese concepto de guerra rápida, mecanizada, donde el carro de combate pues, viene a jugar por un papel decisivo en las guerras europeas. Específicamente la batalla de tanques, ustedes reconocerán en la campaña alemana en la Unión Soviética, ¿no? Vemos el empleo de tanques y los tanques alemanes, pues, como el Panzer, que fue el más significativo de estos sistemas pues, de armas, se empleó en desarrollo pues, de la llamada Segunda Guerra Mundial. Y por último, tenemos la batalla del Atlántico, una de las batallas más prolongadas de la llamada Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde la guerra submarina, el submarino, tuvo un impacto bastante interesante. Aquí Venezuela de alguna manera tiene participación en este conflicto. Recordemos que la batalla del Atlántico, los alemanes lanzan una ofensiva de submarinos por todo el Caribe, bueno, para cortar suministro a los británicos. Y evidentemente, con el tiempo los Estados Unidos entran en guerra. La guerra submarina ocasiona grandes bajas en los aliados, grandes toneladas pues son hundidas. Y el Caribe también significó pues bastante significó algo muy importante en esa guerra, ¿no? Y aquí que también podemos de alguna manera explicar en el transcurso de este punto sería la operación Neuland, ¿no? Tambor batiente, que submarinos alemanes en el 42 comienzan a torpedear tanqueros con bandera venezolana, ¿no? Y esto también ocasiona algunas bajas y desarrollo. Eh, Germán, no se escucha tu intervención. Vamos a esperar un poco que Germán tiene
algún problema técnico allí, imagino que algún problema con el audio. Eh, Estamos ya en vísperas de escuchar, bueno, vamos a pasar de una vez, vamos a aprovechar este momento mientras el profesor Guía termina de resolver la situación que se le presentó. Vamos a escuchar. Ah, Acá estoy, tranquilo, ya terminé, profesor, gracias. Se pagó el ah, teléfono de pronto. Se fue la perfecto, conexión a Zoom. Disculpen. chévere, adelante. No, 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 Richard, él dice que ya terminó. Entonces Ah, creo yo que le toca a Víctor su parte. perfecto, perfecto. Sí, Entonces, profesor, ya terminé. Lastimosamente se me cayó la conexión. Disculpen perfecto. eso. Pero ya Ok. retornó otra vez. Ok, muy bien. Bueno, ya hemos pasado por el tema político, que es lo que pretendemos trabajar en este curso de profundización, lo que tiene que ver con el ascenso de Hitler al poder. Vamos a partir, pongamos quizás una fecha arbitraria, como lo hacemos la gente de historia, pero argumentada a partir del año 18 con el armisticio y el año 34 cuando ya Hitler, con la muerte de Heidenberg, que Hitler pues asume el control total del ejercicio del poder en Alemania. Luego escuchamos al profesor Joaquín Ortega hablándonos sobre los aspectos del simbolismo alemán y todo el significado que encierra esto. Al profesor Germán Guía hablándonos un poco sobre el tema militar, las características digamos, de cómo se va a desarrollar la política militar alemana. Y ahora vamos a cerrar con el profesor Víctor Sandoval, que nos va a hablar sobre los aspectos estéticos y ocultistas del nacionalsocialismo. Víctor, ¿Me escuchan? perfectamente. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por su presencia. Bueno, no por su presencia, por su escucha, mejor dicho. Sí, eh, el tema que me toca como tal desarrollar en el curso es el de el ocultismo, el esoterismo y la estética en el nazismo alemán. Eh, Obligado estoy a utilizar el método retrospectivo para irme al siglo XIX, obviamente, porque si bien Hitler surge como una figura mundial, por decirlo de alguna manera, a finales de la década de 1920 y comienzos de la década de 1930, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, comienzan a hacerse los estudios históricos, sociológicos, acerca del gran conflicto bélico, obviamente. Entonces, el enfoque que se le comienza a dar al gran conflicto recién terminado es desde un punto de vista histórico, sociológico, tecnológico, militar y todas las consecuencias que trae para Europa y para los países en conflagración y para la humanidad como tal, desde esos aspectos o de esas visiones que es lo lógico, obviamente. Pero el asunto de lo esotérico y ocultista, obviamente, se comienza a abordar es después, unos 15, 16, 17 años después de terminado el conflicto bélico. Sin embargo, a finales de la década de los 50 y comienzos de la década de los 60, es editado en Francia un libro significativo que va a tener una repercusión en el tema del esoterismo y el ocultismo nazi alemán, obviamente. Los autores Louis Pauwels y Jacques Bergier lanzan una teoría de que el nazismo no fue solamente producto o estuvo influido por la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles, perdón,
el ánimo revanchista y vengador de Hitler por los resultados para Alemania de la Gran Guerra, sino que a su vez Hitler durante muchos años fue formándose una ideología y una espiritualidad que luego va a hacerse de cierta manera o trascender hacia lo que va a ser el sistema o, por decirlo de alguna manera, el nacionalsocialismo o el nazismo alemán. Es decir, en lo filosófico, en lo espiritual, esas ideas Hitler las va a formar, las va a basar, las va a, de cierta manera, las va a ir creando, tomando ideas e influencias de otros autores y personajes que del siglo XIX, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, van a aparecer en Europa específicamente y con mucho énfasis en Francia. Obviamente, en pleno fervor de las ciencias y de la especialización de las ciencias, también van a surgir una serie de esoteristas, tanto en Francia, Inglaterra y Alemania, que van a influir a su vez en sociedades secretas que van a desarrollarse después de la segunda mitad del siglo XIX y que obviamente, como dije anteriormente, van a influir en el sistema de creencias y filosofía de Hitler. Este libro, El retorno de los brujos, de Louis Powell y Jacques Verguer, que en un primer momento se le llamó realismo fantástico, porque sus teorías obviamente estaban cargadas de sensacionalismo y por decirlo, de un realismo fantástico, el estilo o la pluma de sus escritores. Ellos van a revelar una serie de teorías, de hipótesis, que van a causar mucho revuelo en la Europa de aquel momento, en la década de los 60, y que va a dar pie a un género literario que hasta hoy en día pervive. Entonces, ellos exponen que la sociedad teosófica tuvo mucho que ver para la formación ideológica y el sistema de creencias del nazismo alemán y específicamente en Hitler. La Sociedad Teosófica nace en 1875 de la mano de Elena Petrovna Blavatsky. Elena Petrovna Blavatsky, nacida en 1831 y fallecida en 1891, casa muy joven con un ruso millonario que la pasea por diferentes partes de Europa, llega, inclusive conoce la India, conoce el Perú, conoce México, y comienza a empaparse de religiones y de doctrinas en sus diferentes viajes. Obviamente es influenciada por los esoteristas europeos en boga en ese momento, Alfonso Luis Constant, que toma como seudónimo Eliphas Levi, Papus, Gerard Anaclet, Cancelier, Rudolf Steiner, que también va a formar parte de la Sociedad Teosófica, comienza a crear su propio movimiento o su propio sistema de creencias que va a consolidarse como la Sociedad Teosófica. Nace en la ciudad de Nueva York en 1875 y es cofundada por Elena Petrovna Blavatsky y el coronel William Olcott, que había participado en la Guerra de Secesión estadounidense. La Sociedad Teosófica nace en Nueva York y comienzan a crear su doctrina, su cuerpo de doctrina en esa ciudad. Ahí, en su cuerpo doctrinario, se plantean ideas de la raza aria, de la Atlántida, de las 7 razas. Se habla de la reencarnación, de la inmortalidad del alma, de los hiperbóreos, de la ciudad perdida de Thule, en el norte del mundo, y una cantidad de creencias
o sistema de creencias que van a dar cuerpo al sistema filosófico y de doctrina de la sociedad teosófica. Obviamente, con el transcurrir del tiempo, la sociedad teosófica va a convertirse en una sociedad influyente en muchas personalidades, en artistas franceses, políticos. Va a tomar de la masonería mucha de su cuerpo doctrinario, de su cuerpo iniciático, por decirlo de alguna manera. Va a tomar del rosacrucismo, que es otra sociedad secreta influyente del momento, del martinismo, que desciende, por decirlo de alguna manera, del rosacrucismo. Entonces, fíjense cómo estamos adentrándonos en un mundo, por decirlo, o un submundo, por decirlo de alguna forma, que obviamente no podía ser abordado recién finalizada la Segunda Guerra Mundial, porque había que hacerse estudios objetivos. Esas imágenes que estamos viendo, la mayoría de las imágenes que estamos viendo, es un mix de lo relacionado con el tema, de lo que vamos a ver en el curso. En el centro tenemos la imagen de la sociedad Thule, que también es usada por la institución o sociedad Ahnenerbe, fundada por Heinrich Himmler. Y tenemos también la imagen de Karl Maria Willig, que se le conoció como el brujo de Hitler y que va a influir muchísimo, muchísimo en el pensamiento esotérico y ocultista del líder austríaco. Obviamente, estas sociedades secretas influyeron a Hitler, que siempre tuvo, al parecer, una predisposición por este tipo de temas. En el Retorno de los Brujos, en el libro del Retorno de los Brujos se comenta, dicen los autores, que un Hitler derrotado después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí tenemos en estas imágenes tenemos el símbolo de la Rosa Cruz en la parte izquierda. Tenemos el pelícano y los 12 polluelos. En el símbolo Rosa Cruz, el pelícano simbolizaría a Jesucristo y los polluelos significarían o simbolizarían los 12 apóstoles. El pelícano destroza su vientre para alimentar a sus polluelos, da la vida para alimentar a sus polluelos, simbolizando pues el sacrificio de Jesucristo según el Nuevo Testamento, según los Evangelios. Tenemos en el centro, parte superior, a Elena Petrovna Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica. Abajo el símbolo o emblema de la Sociedad Teosófica, traduciendo en inglés, significa: no hay religión más elevada que la verdad. Pueden ver que está la suástica en un círculo superior, pero también está el símbolo y la estrella de David y la cruz egipcia dentro del símbolo de la estrella de David. Tenemos la portada también de El Retorno de los Brujos en su primera edición. En la edición castellana la editó la editorial catalana Plaza y Janés, 1961. Todas estas, tenemos a Aleister Crowley en el centro de esta imagen, en La Bestia, 666, que influyó muchísimo en Winston Churchill. Muchísimo, ideológicamente, filosóficamente, influyó en Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial. Se comenta, muchos biógrafos de Churchill creen que Aleister Crowley le indicó a Churchill el famoso signo de la B de Victoria. Es decir, que mantuviera ese símbolo siempre como sinónimo de victoria, de ganar la guerra, el conflicto bélico. En el lado izquierdo de la pantalla tenemos obviamente a Rudolf Hess, que perteneció a la corriente esotérica ocultista nazi, pero que iba hacia la parte de la masonería, el rosacrucismo, la sociedad teosófica. Heinrich Himmler iba más hacia la ariosofía, hacia el misticismo, la religión, el esoterismo, el ocultismo escandinavo, germánico. Rudolf Hess se inclinaba más e influyó en el nazismo desde las doctrinas y el esoterismo, obviamente, de la masonería, que a su vez tiene influencias del judaísmo. Como todos saben, la masonería como sociedad
iniciática, pues tiene una importancia capital desde el siglo XVIII, con la instauración de las repúblicas a nivel mundial, la separación de los poderes, de la iglesia, el poder laico frente al poder religioso, en gran parte de las repúblicas modernas del planeta. Y Hess estaba más influenciado por ese tipo de ocultismo, de esoterismo, que Hitler. Hitler estaba más dado hacia buscar el origen de la raza aria desde el punto de vista que beneficiara, obviamente, las necesidades del nazismo. Entonces, buscaron la lanza de Longinos, estuvieron buscando el tesoro cátaro, Otto Rahn, un enviado de Hitler a los Pirineos, al sur de Francia. Ustedes saben que en el sur de Francia la herejía cátara tuvo su pasión y fin en esas tierras y quedó como algo legendario, ¿no? El sur de Francia o el mediodía francés quedó como una tierra de muchos misterios, producto de que en ella se establecieron principalmente los cátaros o los occitanos, como también se les reconocía en aquel entonces, trayendo un cristianismo que tenía muchos componentes y estaba muy influenciado por el gnosticismo de los primeros años del cristianismo, el que se practicó en los primeros años del cristianismo. Entonces, el nazismo, según Jacques Vergier y Lutz Pauer, estuvo muy influenciado por estas sociedades, por obviamente también las investigaciones que hicieron las posteriores sobre el origen de los arios en el Cáucaso y todas las expediciones, inclusive llegaron al Tíbet. Los verdaderos 7 años del Tíbet los realizaron los nazis en sus expediciones. Lograron entrar inclusive a un gran monasterio tibetano, budista, y encontraron la suástica en la pared del monasterio. Entonces asociaron de que, por supuesto, que los arios tuvieron que haber bajado de Tule, de la tierra hiperbórea, y pasaron por el Cáucaso y fueron haciendo un recorrido por todo lo que fue Rusia, todo lo que es Rusia actualmente, hasta llegar a la India, a las orillas del Ganges y bajar hacia Irán, y de ahí pasaron luego al Mediterráneo, a lo que es Grecia, a lo que es hoy Italia, así sucesivamente, una rama de esos arios, otra del Cáucaso se fueron hacia el norte de Europa y por ahí se expandieron y dieron origen a los pueblos celtas. Muy importante los pueblos celtas en la influencia de la doctrina esotérica y ocultista del nazismo, ¿no? Obviamente los arios dieron pie o dieron origen a muchos pueblos, entre ellos los celtas y por supuesto que los vikingos también. Hitler era fanático de la cabalgata de las Valquirias de Richard Wagner, y se imaginaba a los guerreros vikingos cayendo en batalla y luego las Valquirias rescatándolos y subiéndolos para ir al Valhalla, donde estaba obviamente que Odín esperándolos, por supuesto, ¿no? Para condecorarlos y para felicitarlos por su sacrificio. Entonces, todas estas ideas que he expuesto anteriormente son las que vamos a ver en el curso. Por supuesto que también vamos a tratar la estética nazi, lo de los uniformes nazi, el porqué de ese aspecto tan pulcro de los nazis, mientras los comunistas, los socialdemócratas tenían un aspecto desentendido. Los nazis trataron de dar todo lo contrario para atraer al pueblo alemán, ¿no? Un aspecto pulcro, un aspecto muy acabado, muy trabajado, obviamente que premeditadamente por estos individuos que el pueblo alemán pensó, y muchos filósofos, historiadores y pensadores alemanes pensaron que ese tren iba a tener su parada, y resulta que el nazismo no fue más que un tren que se los llevó a todos por el medio y que después no pudieron pues, pararlo en el momento que debieron haberlo hecho. Bueno, gracias a todos ustedes. Este es los puntos que yo voy a tratar en el curso. Gracias a todos.
Bueno, excelente la intervención del profesor Víctor. De verdad que, bueno, el profesor Germán Guía nos explicó todo este tema de la Blitzkrieg, tema fascinante, particularmente a mí me gusta mucho la historia militar y sé que a muchos de los que están acá les agrada bastante el tema militar. El profesor Víctor maneja un tema bien interesante, el tema de lo místico, todo este tema, incluso yo me permito hacer comentarios un poquito desde mi ignorancia en el tema, eh, un poco como casi que de película, ¿no? De conspiraciones, bien interesantes y que yo particularmente no conozco mucho y que me interesan particularmente. El profesor Ortega, pues que maneja todo muy bien todo este tema de la simbología, todo este tema del el significado, el significante, y todo lo que representa un símbolo. Nosotros vemos un icono, vemos una imagen, pero eso tiene una carga, una representación y todo ese significado que nosotros le damos, pues es muy importante. Por allí uno pudiera, bueno, prácticamente dictar cátedras solamente con el tema de la estética nazi, del tema de los símbolos que ellos utilizaron, de todo el tema de la propaganda. Es bien interesante, sin duda alguna. Y bueno, también recordando un poco lo que conversamos al principio sobre los inicios de Hitler, cómo comienza en política, todo digamos, todo este tema legal que va a utilizar para llegar al poder, todas estas argucias que va a llevar adelante, los pactos momentáneos con los socialdemócratas, los acuerdos que se van a violar después, la quema del Reichstag, lo que hace para imponer una dictadura en Alemania. Todo eso y más lo vamos a hablar en este curso. Así que bueno, yo los invito a que ustedes se inscriban en este curso. Ahí está el correo para que se inscriban, el enlace, perdón. Ustedes lo pueden ver que lo colocó la CIP IPC. También creo que el profesor Germán lo había colocado antes. No, la misma CIP lo había colocado el profesor Alejandro, que está a cargo de esa coordinación de investigación. Lo colocó. Si ustedes tienen alguna pregunta, la pueden hacer a través del correo sobre la inscripción, ¿ok? Sobre la inscripción la pueden hacer el correo que aparece en el flyer. La intención de hoy no es que, digámoslo así, responder las preguntas hoy, ¿ok? La intención es que nosotros podamos responder a las preguntas de ustedes, ya ustedes inscritos en el curso, ¿ok? Porque, bueno, una hora no nos va a dar chance hoy. Obviamente que esto es un tema fascinante y por eso tenemos todo este staff de magníficos profesores en la universidad. Profesor Richard, ¿algún comentario final para ya cerrar la sesión? Bueno, realmente quiero agradecer la asistencia de todos a este conversatorio, la participación de los profesores, todos los aportes que han hecho en el chat. Eh, bueno, e invitarlos a que descarguen el formulario, que llenen el formulario y que se inscriban en este curso de profundización. Repito, allí en el chat se encuentra el formulario que acaba de colocar la Subdirección de Investigación y Posgrado. Y también quiero agradecer al profesor Alejandro Rodríguez por la asistencia técnica en el evento de hoy. Bueno, muchas gracias. Excelente noche a todos. Que descansen. Y los vemos en el curso de profundización sobre nazifascismo. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Un placer, un gusto. Gracias, profesor. Por ahí, acabo de leer Muchas gracias por la presencia. los comentarios y chévere. Vi que hay unas Sí, recomendaciones excelente. sobre Hugo Boss, el ocultismo. Lo tocaremos. Todo eso se va a Sí. manejar, ¿ok? En el curso, en el taller. Feliz noche Y a todos. agradecimiento al público del exterior también que está presente en este espacio, ¿no? De Argentina, de Perú, la profesora Carmen Arteaga, la profesora Yajaira Freite, el profesor Chardén, Edwin y entre otros, ¿no? Que nos apoyen, la profesora Arismar, también Marcano, presente en este espacio. Muchas gracias. Excelente. Feliz noche a todos. Hasta luego. Gracias a todos.